Hola, hoy te quiero dar la bienvenida a este webinar sobre salud gastrointestinal. Si estás aquí es posiblemente porque ya hayas escuchado hablar del tema, sepas un poco pero quieres profundizar más o por el contrario no hayas escuchado nunca nada de la microbiota pero sabes que es importante para tu salud. O tienes de pronto algún síntoma, estás con algún problema gastrointestinal y quieres encontrar la causa, quieres entender un poquito cómo funciona tu intestino, así que estás en el lugar correcto. Hoy vamos a estar hablando sobre eso. Me presento por si acaso no me conoces, yo soy Mafe, soy nutricionista dietista desde el año 2012. Tengo una certificación en salud gastrointestinal con enfoque funcional y soy asesora certificada del método Baby Led Winning. Si aún no lo sabes, tengo una página web en donde profundizo muchísimo más en todos los temas de nutrición. Tengo un blog de nutrición, un blog de recetas, pero también tengo mi página, mi tienda web donde puedes conseguir todos mis infoproductos, recetarios, plantillas. Tengo mi academia online y ahí profundizo mucho más en temas que de pronto en mis redes sociales, que comparto a diario muchos tips, muchas herramientas, estrategias, no me da el espacio para compartir. Así que si quieres un contacto más directo, me puedes contactar a través de mis redes sociales, que ahí estamos, estoy todo el día compartiendo información y podemos estar en contacto allí. Uno de mis objetivos principales y por el cual hice este webinar es porque yo quiero compartir con la mayor cantidad de personas posibles mi mensaje saludable y darles todas las herramientas y conocimiento necesario actualizado sobre los diferentes temas de salud. En este caso, el día de hoy, de lo que quiero estar hablando es sobre microbiota intestinal, que es uno de los temas que más me apasiona y que más me ha llamado la atención desde que lo descubrí, desde que aprendí de él y por esa razón me certifiqué en este tema. Para que puedan tomar ustedes, para que tú puedas llenarte del conocimiento y las herramientas necesarias para trabajar desde tu intestino para mejorar tu salud. El día de hoy voy a estar hablando sobre la importancia, sobre el rol y las funciones de la microbiota intestinal. También te estaré hablando sobre los germinados y los fermentados como una herramienta, una estrategia que podemos utilizar en pro de nuestra salud gastrointestinal. Y cuando empecé a crear este webinar y empecé a pensar qué es lo que voy a hablar, a quién quería hablarle, comenzaron a surgir dos grandes perfiles a los cuales sabía que tenía que llegar esta información. Como te estoy diciendo al principio, personas que estén interesadas en mejorar su estado de salud, personas que quieran aprender y entender sobre la microbiota y cómo pueden utilizar esa información para mejorar su estado de salud, o por el contrario, que sean personas que ya tienen alguna patología, ya estén presentando síntomas gastrointestinales y quieran entender un poco cómo es que funciona y cómo pueden ayudar para a revertir esto para tener un mejor estado de salud, no solo para ustedes o para el individuo como tal, sino también para llevar esta información a su familia y aplicarla incluso a los miembros más pequeños de la familia, que son los niños. No hay ningún límite de edad para empezar a aplicar este conocimiento, esta información. Entre más pequeños, muchísimo mejor, que podamos enriquecer y crear una microbiota lo más diversa posible. Igual eso ya lo vamos a profundizar más adelante. Y el siguiente perfil al cual estoy enfocada y al cual quiero compartir esta información es algún profesional de la salud, coach, entrenador, asesor, cualquier persona que esté en contacto con otras personas a las cuales educa, a las cuales les enseña sobre temas de nutrición y de alimentación y que quiera llevar esa información de la microbiota intestinal para mejorar su asesoría, para mejorar las recomendaciones que da, hacerlas más actualizadas y más enfocadas a la parte gastrointestinal. Así que si tú perteneces a alguno de estos dos perfiles por los cuales pensé en este webinar, quédate aquí, acomódate, utiliza una agenda, un iPad, lo que te quede mejor para tomar tus anotaciones, porque hoy voy a estar hablando de muchas cosas que te van a servir y te van a ayudar. ¿Y por qué pensé hacer este webinar de esta manera? Cuando yo comencé a estudiar sobre nutrición, comencé a compartir con pacientes a los cuales les daba recomendaciones, comencé a compartir con familias a las cuales veía que sus chiquitos empezaban a tener problemas gastrointestinales desde tan chiquitos como estreñimiento o diarreas recurrentes, que comenzaban a tener muchas intolerancias y alergias a los alimentos y no se entendía el porqué de todo esto. Y comencé a la vez a estudiar sobre la microbiota, a entenderla un poco más. Comencé a ver esa relación de esa microbiota con el estado de salud. Comencé a ver cómo desde la microbiota se regulan tantas cosas y tantas funciones que señales como por ejemplo una migraña, problemas de acné, incluso ya en personas adultas, sin importar si en la adolescencia se está por la parte hormonal cursando por el acné, también hay veces que tiene que ver con esa microbiota, esa inflamación e intolerancia que le genera a algunos niños algunos alimentos que uno no creería. Todo eso se empieza a regular aquí en la microbiota intestinal.
Por eso es que quise crear esta información para que todas las personas que vean este webinar se llenen de ese conocimiento y lo puedan aplicar a su realidad y lo puedan llevar a sus familias y compartirlo con la mayor cantidad de personas posibles. Así que hoy voy a hablar específicamente de microbiota intestinal, pero antes quiero dar un paso atrás para que entendamos qué es la microbiota y tengamos el concepto más claro. Microbiota se refiere a todo el reino vivo de microorganismos que está dentro de nuestro cuerpo y fuera de nuestro cuerpo y que gracias a ellos podemos sobrevivir en este planeta. Este reino vivo de microorganismos puede vivir fuera de nosotros sin ningún problema durante muchísimo tiempo, pero nosotros los seres humanos no podríamos siquiera sobrevivir ni un minuto en este planeta si no fuera por ese reino vivo. Son miles de millones, incluso nosotros somos mucho más bacterias que ser humano dentro de nuestro cuerpo. Como te dije, están dentro y fuera de nuestra piel, que sería ya la microbiota de piel, y dentro, como en las mucosas, por ejemplo, en las mucosas respiratorias, que sería ya la microbiota del sistema respiratorio, en la vagina o incluso en la parte gastrointestinal, que es la que vamos a estar hablando el día de hoy, que es la microbiota intestinal. Ese es el apellido que se le pone del órgano del cual estamos hablando. La microbiota intestinal es entonces ese conjunto de microorganismos que vive dentro de nuestro intestino, pero se dice que es la microbiota más grande y diversa que hay en todo nuestro cuerpo. Nosotros cuando estamos en contacto con otros seres vivos, cuando salimos a la naturaleza, cuando abrazamos a alguien, cuando comemos otros alimentos, cuando nos tocamos un objeto y nos llevamos la mano a nuestra piel, a la boca, todo eso es intercambio de microorganismos que hacen que nuestra microbiota se vuelva más robusta y se empiece a nutrir de ese ambiente en el cual está. Por eso una microbiota es tan diferente de una persona que vive en Oriente, que vive en Occidente, quien vive en un clima frío a un clima más tropical. Todo eso hace que la microbiota vaya cambiando, incluso con los miembros del hogar con los cuales tú vives y los contactos que tienen ellos con su medio ambiente. Entonces, para que te des cuenta que eso es algo que es cambiante y que se puede ir modificando siempre y cuando tengamos el conocimiento y podamos trabajar a favor de esa microbiota. La microbiota intestinal está formada principalmente por bacterias, pero también hay hongos, levaduras y protozoos. Se dice que cerca de 2 kilos de nuestro peso es únicamente ese reino vivo que habita en ese intestino. En el intestino delgado es donde se encuentra toda esta microbiota intestinal. En todas estas vellosidades que hay en el intestino, es allí en donde lo vamos a encontrar. Cerca del 90% de las enfermedades que nosotros tenemos en nuestra vida se ven relacionadas con esa microbiota intestinal debido a su función o a su mala función por la variedad que tengamos, por cómo la estemos tratando, cómo nos estemos alimentando. Dentro de las funciones de la microbiota no solamente está la función de defensa, que es cerca del 70% del sistema de defensa se regula o se modula dentro del intestino. También se va a encargar de modular el eje de hambre y de saciedad. Esa conexión que hay entre cerebro e intestino está ahí en esa microbiota. Y qué tan robusta, qué tan variada esté, es lo que va a hacer que haya una mejor conexión o no de ese eje de saciedad y de hambre. Incluso hay estudios en donde se ha comprobado, se ha estudiado la microbiota intestinal de personas que sufren sobrepeso o obesidad versus una persona que tiene un peso normal para su estatura o que está de pronto tiene un poco más de actividad física, se compara y se ve la diferencia y mayor proporción de ciertas bacterias de pronto no tan benéficas versus la persona que sí está saludable. Entonces, incluso hasta en eso puede llegar a afectar esa disminución de esas bacterias buenas en la respuesta que hay del eje de hambre y de saciedad. También allí en el intestino se encarga no solamente de recibir la comida y ya, qué tanto se digiere y qué tanto se absorbe de esos nutrientes y de esas calorías que nosotros consumimos, va a depender de esa salud de la barrera que hay en nuestro intestino, qué tan lesionada esté o no esa barrera. En nuestro intestino existe una mucosa que se debe encargar de mantener todos los desechos, todo lo que sea tóxico, venenoso para nuestro cuerpo, fuera del sistema de sangre y lo va a eliminar a través de las heces. Pero va a depender de la variedad, de qué tan fuerte sea esa microbiota, qué tan robusta, qué tanta lesión le hayamos dado con otros alimentos, como por ejemplo los lácteos, el gluten, el dulce, el azúcar, se va a ir lesionando y se van a ir abriendo pequeños poros de esa mucosa. Entonces, dependiendo de la cantidad de poros, de qué tan grandes sean esos poros, va a permitir que empiecen a pasar
sustancias que no son saludables, bacterias que no son positivas, químicos, sustancias que van a hacer que nuestro cuerpo genere productos como hormonas, enzimas que no son de la mejor calidad debido a que la función de barrera que hay dentro de nuestro intestino no está cumpliendo la función que debería tener. Aquí también se encarga de la liberación de hormonas y de neurotransmisores que se van a encargar de otras funciones dentro de nuestro cuerpo. Y finalmente también hay síntesis de vitaminas, para que te des cuenta la importancia de ese intestino y de esa microbiota que vive allí y por la cual tenemos que trabajar que la tenemos que poner a trabajar a nuestro favor. ¿Cómo sabemos si está trabajando a nuestro favor? Pues debe haber una proporción de bacterias positivas o benéficas de un 85% versus unas patógenas o malignas o malas que sea de un 15% únicamente. Esta proporción de 85-15 va a permitir que nuestro cuerpo funcione de la manera que te acabo de decir y que cumple esas funciones que te mencioné. Cuando nosotros atacamos a nuestro cuerpo con malos hábitos, con estrés, con falta de ejercicio, con alimentos que no son saludables, con azúcar, con bueno, toda esta cantidad de cosas que ataca y ataca nuestro intestino, lo que comienza a pasar es que esa proporción de 15 pasa a un 20, a un 25, a un 30 y empieza a haber este desequilibrio hormonal haciendo que ya esta cantidad de bacterias buenas ya no sean tan fuertes, ya no haya mayor cantidad de estas bacterias y sus funciones comienzan a bajar y comenzamos a ver cómo se afecta nuestra salud. Y por el contrario, estas malas comienzan a trabajar y comenzamos a ver cómo hay intolerancia, cómo hay problemas de migraña, cómo empezamos a tener sueños que no son reparadores, cambios de humor y muchas cosas que de pronto uno no piensa que están asociadas a la microbiota, pero empieza a existir es por esa disbiosis que hay en nuestro intestino, que es eso, esa desproporción de bacterias. Entonces, te preguntarás, ¿cómo hago entonces para garantizar ese 85% para que funcione muy bien esa microbiota? Pues es muy sencillo, simplemente debes garantizar consumir una muy buena cantidad de fibra, que es el alimento de esos probióticos. Los probióticos son los bichitos, ese reino vivo, esos microorganismos que se encuentran en nuestro intestino, que están viviendo allí, pero los prebióticos con E son los que van a ser la comida de esos microorganismos. Y esa comidita la vamos a encontrar únicamente en las fibras que están en las cáscaras de los alimentos, como las frutas, las verduras, los alimentos integrales, como por ejemplo las nueces, las leguminosas, las semillas, y en los almidones resistentes que se consiguen en la papa, en la avena, marañones y plátano verde. Esa fibra, que es carbohidrato, pero que nuestro cuerpo no es capaz de procesar, va a pasar intacta por la vía digestiva y va a llegar a ese intestino, la fibra como tal. Esa fibra se conoce que ya hay casi cerca de 100 tipos de fibras diferentes. Entonces, entre más variada sea nuestra comida, garantizando ese aporte de diferentes tipos de fibra, de almidones resistentes, lo que va a pasar es que va a llegar diferentes sustratos, diferentes fuentes de prebióticos que cuando lleguen a ese intestino se van a comenzar a fermentar, que lo hacen las bacterias cuando empiezan a comer esa fibra, ellas comienzan a fermentar esa fibra y se van a producir a raíz de esa fermentación los ácidos de cadena corta. Y estos son los más importantes aquí, porque esos ácidos de cadena corta son los encargados de conectar intestino con los diferentes órganos a los cuales va a ir a hacer la función, como por ejemplo intestino riñón, intestino tejido adiposo, cerebro e hígado. Y eso por mencionarles algunos. Así que esto es como que nos explota un poquito el cerebro de pensar y de imaginarnos la cantidad de cosas que tenemos que empezar a incluir dentro de nuestra alimentación para garantizar ese correcto funcionamiento, porque de pronto no pensamos que hubiera una relación tan directa entre nuestra alimentación y nuestro estado de salud, o creemos que era algo tan sencillo como simplemente planificar 100 calorías y comer 100 y que esas mismas 100 iban a entrar. No es tan sencillo. Entonces, los alimentos siguen siendo simplemente fuente de información para nuestro cuerpo. Esto que te acabo de explicar de las 100 calorías le pasa a muchas personas que están muy enfocadas únicamente en llegar a un peso ideal, en tener un objetivo físico súper establecido, ya sea aumento de masa muscular o disminuir el porcentaje de grasa, y comienzan los famosos conteo de macronutrientes, que empiezan a hacer los ciclos de carbohidratos, empiezan a tener estos porcentajes de tantos gramos de grasas, tantos gramos de proteína, y lo que empiezan a hacer es obsesionarse con la cantidad de calorías que deben entrar al cuerpo, pero no piensan en la calidad de esas calorías. Y como te dije anteriormente, dependiendo de cómo se encuentre esa microbiota intestinal, es que vamos a absorber
esa cantidad de calorías y de nutrientes. De nada nos va a servir si nosotros llenamos esas 100 calorías con productos que le hacen daño a nuestra microbiota, que va a afectar nuestra salud y que va a permitir que no se absorban esos 100, sino solo 50, 60 para llegar a ese cálculo que se está haciendo. Así que hay que pensar mucho más allá en la nutrición que simplemente conteo de calorías. Calorías las cuenta hasta un programa de una aplicación de un celular que ya te saca a ti hasta planes de alimentación. Pero esto es muchísimo más allá y es algo que es más consciente y en lo cual es a lo que quiero que llegues tú y que le veas la importancia de aprender sobre esto. Los alimentos que nosotros consumimos van a pasar por nuestra boca, que es nuestra primera barrera de permitir que entre y que no entra. Pero una vez pasa de la boca, ya nosotros no tenemos control de esos alimentos y qué es lo que van a generar en nuestro cuerpo. Pasan por la boca, llegan a estómago y allí pasan a intestino. Dependiendo de esa mucosa que tan sana esté, va a sacar o eliminar por heces lo que sea negativo, lo que no sea tóxico para el cuerpo, pero si esa mucosa está averiada, hay huecos, hay espacios, van a empezar a pasar sustancias que no queremos a nuestro torrente sanguíneo y de allí se van a ir a los diferentes lugares a formar estructuras y a generar hormonas, enzimas, que no es de la mejor calidad posible. Es decir, eso es traducir la comida que llevamos a nuestra boca a información, buena o mala, con la cual nuestro cuerpo va a funcionar y va a generar diferentes respuestas hormonales. En el caso de las mujeres va a generar una respuesta hormonal directamente en los órganos reproductivos, la tiroides, en cerebro y se va a acumular también en pulmón, en músculos. Así que tenemos que tener en cuenta que no solamente es lo que comemos y que va a llegar a tantas calorías, sino que también es la calidad de lo que estamos comiendo y lo que come lo que nosotros comemos. Por ejemplo, si no nos fijamos que lo que nos vamos a comer, por ejemplo, en el que el huevo se ha alimentado a la gallina con alimentos que sean naturales, con las lombricitas, con el maíz que debe ser alimentada una gallina, pues tú te estás comiendo esos químicos, ese cereal con el cual están alimentando a la gallinita, te estás comiendo eso a través del huevo. Entonces, por eso es que es tan importante fijarnos en qué alimentos estamos llevando, pero también qué alimentos le están dando al alimento que nosotros nos estamos llevando a nuestra boca, porque eso es lo que va a pasar a través de nuestra boca y llegar a ese intestino a lesionar y absorberse a través de esa membrana y de esa mucosa. Así que aquí entran también a jugar un papel muy, muy importante los fermentados. Los fermentados es un proceso que se hizo hace muchísimos años. Inicialmente se hizo como un método de conservación, aún no se sabía lo beneficiosos que pueden llegar a ser para la salud, simplemente se creó como un método de conservación porque no se contaba con refrigeración o porque se tenía una cantidad muy grande de ciertos alimentos por las cosechas y por los tiempos en donde estaban, por las estaciones, que se comenzó a utilizar este método de conservación. Se puede hacer con frutas y con verduras, sin embargo, lo más famoso, lo más conocido es con verduras, pero se puede hacer con los dos alimentos, el sustrato es lo que más importa, y se puede fermentar a través de levaduras, de hongos y de bacterias, haciendo un producto final que sería el alcohol, como por ejemplo cuando se fermenta el kombucha, que tiene un porcentaje de alcohol y por lo cual se recomienda no consumirlo ni en niños, mujeres embarazadas o menores de 18 años. Se puede producir el ácido acético, que es el mismo vinagre, que lo conocemos como el vinagre de manzana, por ejemplo, que es la fermentación de esta manzana y que se genera ese ácido acético, o el ácido láctico, que principal, es el más famoso y el más conocido, que principalmente lo tenemos en los lácteos y también en algunas verduras, como por ejemplo con el repollo cuando se fermenta. Dentro de los fermentados que podemos conseguir nosotros en nuestra alimentación diaria, que podemos empezar a incluir dentro de nuestro día a día, porque allí es donde se encuentra todas esas bacterias, esa variedad de probióticos que van a llegar a poblar nuestro intestino, que van a pasar por la boca y van a llegar a vivir allá dentro de nuestro intestino y crear esa variedad de reino vivo. Podemos conseguir los yogures, los quesos, que pueden ser de origen animal o vegetal. Estas dos opciones no necesariamente tienen que ser de origen animal para aportar esos probióticos. También los conseguimos en los de origen vegetal, como por ejemplo los yogures de coco, de soya, de almendras. Podemos encontrarlo también en el repollo fermentado como tal, el kefir, que son los honguitos que son redondos, que los podemos hacer tanto en bebida vegetal o una bebida a base de leche de animal, de cabra, de vaca, o también los podemos hacer en agua.
Importante tener en cuenta en el caso del yogur y del kefir es que no consuman una versión que sea con azúcar, porque el azúcar es uno de los alimentos que es más tóxico para nuestra microbiota intestinal. Directamente la mata. Entonces, si nosotros estamos consumiendo un yogur, un kefir, que tiene 15 veces más probióticos que un yogur, el kefir, pero le estamos poniendo azúcar, pues de nada nos está sirviendo comer algo con probióticos y le estamos mandando el veneno al mismo tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta de consumirlo sin azúcar añadida. Y lo mismo con edulcorante, tengan mucho cuidado porque los edulcorantes también afectan directamente la microbiota intestinal, especialmente los polialcoholes. El natto también es otra presentación muy conocida en Asia. En Asia es en donde más se consumía o se consume este tipo de fermentados y de alimentos en su alimentación diaria. Nosotros en Occidente hasta ahorita estamos comenzando a incluirlos, hasta ahorita se está escuchando y no es tan común, no se sabe, no se escucha mucho estos nombres, pero quiero que sepan que esto ya lleva muchísimos años, cientos de años consumiéndose en otras culturas y gracias a eso son culturas que tienen un excelente estado de salud. El natto son semillas de soya que son fermentadas y principalmente se consume en Japón. El kombucha, que es un té, que era el que les estaba diciendo ahorita, que la fermentación genera el alcohol, así que hay que tener cuidado con esto para los niños pequeños y mujeres embarazadas. El kimchi, y bueno, aquí pasa exactamente lo mismo con todos los alimentos que les estoy mencionando, pasa exactamente lo mismo con el azúcar. Hay que fijarse que no tenga azúcar añadida estos alimentos y siempre se pueden fijar ustedes si los compran en la parte de atrás cuando leen lista de ingredientes o si los hacen en casa, pues que no les agreguen azúcar. El kimchi es repollo que es fermentado, pero es mezclado con jengibre, con ajo y con las verduras de estación. Este también es un alimento que se consigue, una preparación que se consume mucho en Asia, especialmente en Japón. El miso, que es soya fermentada. El chocolate, que está por arriba del 85%, es fermentado. Los nibs de cacao normalmente son fermentados. Los nibs son el grano de cacao literalmente machacado y puesto en pedacitos y esto se fermenta, se hace esa fermentación, entonces estamos consumiendo no solamente los probióticos, sino también toda la parte benéfica del cacao. Los pepinillos también es uno de los alimentos fermentados que podemos incluir en nuestro día a día. El tempe, que también es soya fermentada, y el pan de masa madre. Este es uno de los que ahorita están más en tendencia, se escucha más, hay más personas que los están empezando a incluir en su alimentación diaria, pero aquí quiero hacerte una aclaración y que te fijas mucho que ese pan esté hecho realmente con una levadura que tenga muchos años y que se esté fermentando desde hace mucho. Lamentablemente, como toda tendencia, hay personas que se aprovechan de esto y la industria de alimentos hay veces que vende pan de masa madre, pero realmente no tiene una levadura que se haya fermentado durante años. Búscate sobre todo las panaderías que son artesanales, allí es en donde vas a poder conseguir tú un fermento de toda la vida, de 20 años, de 10 años, y es aquí en donde estás consumiendo tú esa parte benéfica de esos probióticos. Los fermentados para consumirlos hay que tener varias cosas en cuenta. No solamente la parte del azúcar que te acabo de mencionar, sino que también que cuando tú los hagas o los compres no hayan pasado por calor o por temperatura superior a 40 grados centígrados. Eso es súper poquito. Porque, ¿qué pasa? Cuando los compramos en supermercado, muchas veces porque necesita la industria que esté en estantería por mucho tiempo o por las mismas leyes que se les ponen a ellos, los alimentos tienen que pasar por un proceso de pasarlos por temperatura para pasteurizarlos. ¿Qué es eso? Pasarlo por temperatura caliente para asegurarse que todo lo que está afuera muera, todas esas bacterias, para evitar que dañen el alimento, que duren más tiempo fuera en la estantería, pero asimismo ese mismo calor va a hacer que se mueran esas bacterias y esos probióticos que están conformando el alimento. Así que si vamos a un supermercado a comprar un repollo fermentado, un kimchi, una kombucha y miramos en la parte de atrás que nos dice pasteurizado, es un no, o por lo menos que lo consumas de manera consciente, sabiendo que ahí ya no hay bacterias, ahí ya no te estás llevando tú los probióticos, sino la fibra, el sabor y la variedad del alimento. Y lo mismo va a pasar cuando tú los vas a utilizar en tu plato, ya ponlos en el momento en el que ya te vas a sentar tú a comer y no para cocinar. Por ejemplo, un repollo fermentado, no lo pases por el sartén y luego lo pones en el plato porque vas a matar todas las bacterias y los probióticos. También dentro de la preparación de este repollo se recomienda que se mezcle a veces el sustrato de un fermento previo con el nuevo que se está fermentando para hacer esa transferencia de bacterias
antiguas al nuevo proceso que se está haciendo. Pero que toca tener en cuenta que tiene que ser en los mismos alimentos que se hace esa transferencia de bacterias. Por ejemplo, no puedes coger el agüita que sale del yogur para fermentar repollo o para fermentar una fruta, porque estamos hablando de bacterias que consumen diferentes sustratos. En el caso de los lácteos, pues estamos hablando que están consumiendo el azúcar del lácteo, que es la lactosa, el azúcar natural, y por eso es que vamos a encontrar esos lactobacilos ahí en los lácteos. Pero si los vas a llevar a una fruta o una verdura, pues no vas a encontrar el mismo sustrato y simplemente no va a funcionar de la misma manera, no va a tener el mismo efecto. Otra recomendación es que siempre se esté abriendo el tarrito cuando se hace el proceso de fermentación, porque justamente el fermento es eso, comenzar a fermentar esa fruta, esa verdura, ese alimento, y esa fermentación genera gas, así que hay que estarlo liberando cada 2 o 3 días, abriendo el envase, quitándoles la tapita para liberar el gas y volver a cerrar para que se siga fermentando y no nos vaya a explotar. Existen variaciones que podemos hacer, como por ejemplo mezclar vegetales, como por ejemplo el repollo con la zanahoria, con cebolla, pero en este caso la recomendación es que primero se haga el fermento como tal del repollo, se masajee y después ahí sí se combine con los otros alimentos. Si le quieres agregar uvas pasas, le puedes poner canela, clavos, hierbitas como laurel, tomillo, todo este tipo de cosas las puedes hacer para ir cambiando el sabor, para ir agregando diferentes sustancias a estos alimentos, a estos fermentos, pero la recomendación es que lo hagas después de haber hecho la fermentación. Para fermentar, ¿qué se necesita y cómo se puede hacer? Y te voy a dar un ejemplo con algo que es básico, que es el repollo. Para empezar a hacer el repollo fermentado, lo primero que vamos a necesitar, obviamente, es un repollo. Utilicen dependiendo de la cantidad de personas que vayan a consumir el tamaño del repollo. Yo utilizo esta cabecita así pequeña. Vamos a necesitar también un recipiente que sea grande para que podamos masajear muy bien el repollo. Vamos a necesitar sal. Yo estoy utilizando sal rosada, pero ustedes pueden utilizar la que tengan a la mano. Un recipiente de vidrio que sea hermético. Yo tengo este. También del tamaño va a depender de la cantidad que ustedes hagan. Calculen lo suficiente para que les quepa no solamente el repollo, sino que haya un espacio extra para que también cuando se empieza a fermentar y empieza a crecer y a generar ese gas natural de la fermentación, pues se puede incrementar un poquitico ese volumen que van a encontrar. Vamos a necesitar también algo que nos pueda ayudar a empujar. Yo estoy utilizando este palito que es de la licuadora, pero pueden utilizar una cuchara grande, pueden utilizar lo que les sea necesario para que puedan ejercer buena presión al momento de meter el repollo dentro de su recipiente de vidrio. Y también vamos a necesitar cuchillo y una tabla para picar. Y esto es algo que es extra que pueden utilizar si les gustó el método, les gusta cómo les quedó la fermentada esta vez de repollo. Para la segunda vez que lo vayan a hacer, pueden guardar un poquito del agua que les queda de la fermentación pasada. Y esta agua lo que va a hacer es ayudarles a transferir esos microorganismos a la nueva preparación. Entonces, este es el que yo tengo hecho hace aproximadamente unos 20 días y lo voy a utilizar para mostrarles cómo lo pueden hacer para la segunda vez que vayan a hacer sus fermentados. Lo primero que vamos a hacer es sacar estas hojas que están en la parte de afuera. Son hojas que de pronto están un poquito arrugaditas, están manchadas. No las vayan a eliminar, pero sí vamos a retirarlas para garantizar que el alimento que vamos a partir está no solamente limpio, sino que también vamos a utilizar estas hojas para ayudarnos a empujar el repollo de ahorita. Ahorita se los muestro qué es lo que vamos a hacer. Entonces déjenlas a un lado, no las vayan a eliminar. Ya cuando ustedes ven que está la cabecita completamente limpia, miren la diferencia entre las hojas que estaban afuera, que están como de un color diferente, pueden estar un poquito sucias, y ya tenemos el repollo así. Ahora lo que vamos a hacer es partirlo por la mitad. Siempre busquen, cuando van a cortar alimentos que sean redondos, busquen generar una base que sea plana, que les permita acomodar el alimento sin que se les esté bailando por toda la tabla. Y ahora lo que voy a hacer es picar el repollo en pequeñas tiritas. Ustedes lo pueden partir con venden aparaticos que son para hacerlo, lo pueden hacer con cuchillo, como mejor les parezca. Y lo van a hacer del tamaño que ustedes consideren o que no les vaya a incomodar, porque estas tiritas
de pronto para alguien sean muy largas. A mí la verdad es que no me incomoda, pero si quieren las pueden partir por la mitad. Pueden hacer una gran cantidad o siendo toda la bolita, o pueden dejar esto para hacer otra preparación. También, si les gusta, pueden agregar a esto otro repollo, el repollo blanco o verde, para hacer una combinación de colores. Pueden agregarle zanahoria, bueno, pueden hacer muchas combinaciones. Hoy yo les estoy presentando la versión más básica para que se enamoren del método, para que lo prueben y ya después van experimentando, van probando con diferentes combinaciones. Y una vez tenemos el repollo ya puesto aquí, no le vamos a agregar más líquido. Si es la primera vez que la van a preparar, simplemente con la sal que les había dicho va a ser suficiente, y es cuestión de ponerse a masajear esto y tener paciencia, y créanme que les va a salir en la cantidad de líquido necesaria. Si ya va a ser la segunda vez que la van a hacer o la tercera, como les dije, lo que pueden hacer es coger un poquito del agua de la preparación previa con una cucharadita y van a transferirla de aquí a acá. Entonces les voy a mostrar primero cómo la voy a hacer sin necesidad de agregar líquido, para que ustedes se den cuenta cómo es cuestión de paciencia y de saber masajear el repollo para que le salga el líquido, y después ya se la voy a adicionar. Tengo mis manos completamente limpias y ahora lo que vamos a hacer es masajear muy bien el repollo. Como les dije, esto es cuestión de paciencia, pero la idea es que ustedes aseguren que la sal quede en todos los pedacitos del repollo. Les voy a mostrar ahorita cómo ustedes se van dando cuenta que cambia el color del repollo, y eso les va dando a ustedes una indicación que sí está ya empezando a entrar la sal. Y ya empezamos a sentir en las manos que ya no se sienten los granitos de la sal. Miren, ya empieza a salir el agua del repollo, y eso es lo que estamos buscando. Y bueno, ya llevo más o menos unos 15-20 minutos y quiero que ustedes empiecen a darse cuenta cómo ya empieza a salir el agua. Si yo cojo y aprieto esto, miren la cantidad de agüita que sale sin haberle agregado absolutamente nada. Simplemente cuestión de estar masajeando con mucha fuerza, asegurándose uno con los dedos de estar haciendo que entre la sal a cada una de las tajaditas, de las tiritas. Ya en este momento, entonces, lo que voy a hacer es utilizar una cucharita para pasar el líquido de la fermentada previa. Miren. Y de esta manera estoy transfiriendo los probióticos que tenía anteriormente, los estoy transfiriendo acá. Y acá lo que vamos a hacer es masajear muy bien para integrarlos y hacer esa transferencia. Y listo. En este momento, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar nuestro recipiente de vidrio que esté limpio. Lo ideal es que ustedes lo limpien, no solamente lavándolo muy bien con agua y jabón, sino que también, si lo pueden esterilizar con agua caliente, muchísimo mejor, para garantizar que está completamente estéril y que así todas las bacterias y todo lo que vamos a sacar es únicamente de acá del repollo, y no va a haber una contaminación cruzada que pueda hacer que se dañe el repollo que está aquí. Entonces lo que vamos a hacer es que con la mano, con mucho cuidadito, vamos a pasar todo este repollo hasta acá. No lo vayan a pasar completamente, pasen aproximadamente un cuarto del recipiente, porque lo que vamos a hacer es asegurarnos de dejar completamente limpio y libre de aire la base. Entonces voy a utilizar el palito para empujar lo que les había dicho. La idea es que se aseguren que todos los bordecitos hagan muy buena presión ustedes ahí, para asegurar que quede todo muy bien acomodado, y de esa manera se van a dar cuenta como también el líquido comienza a salir. Entonces, si se dan cuenta, lo que yo busco es que en todas las esquinas haya una buena presión para liberar todo ese aire. Y miren cómo se ve adentro. Así. Entonces, ya una vez yo me aseguré que ya no tengo aire, continúo con la siguiente. Creo que esta vez mi recipiente fue más grande de lo que necesitaba, pero bueno, igual les voy a mostrar cómo lo podemos manejar. Nuevamente, volvemos a empujar muy bien.
Y no sé si ustedes alcanzan a notar, pero ya se alcanza a ver un poquito de agua por arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar el agua que nos sobra acá y la vamos a agregar. Queda por debajo el repollo del líquido. La idea es que siempre quede un poquito más de líquido que el repollo para garantizar que toda esa agüita va a hacer que se fermente todo esto muy bien. Y ahora sí vamos a utilizar las hojas que hemos retirado de la parte inicial. Las vamos a enrollar así para meterlas y que esto nos ayude a tapar un poquitico la parte del repollo que vamos a querer fermentar, y en caso tal que llegue a quedar algo de aire o que entre algo de bacteria o alguna cosa que haya quedado por fuera, lo que va a hacer posiblemente es dañar las hojas que están afuera, pero esto nos va a aislar el repollo que queremos fermentar, que sería esta parte de acá. Lo vamos a empujar una última vez para garantizar que quede con buena presión. A algunas personas les gusta meter una piedra o un vasito, una copa de estas de las que son para tomar licor, las meten acá para que haga presión y que se siga manteniendo toda esta parte de acá. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a taparlo, lo vamos a llevar a un lugar que sea oscuro, que no vaya a recibir temperatura caliente, dependiendo del lugar donde ustedes vivan, del clima que esté haciendo, pues va de pronto a tomarles un poquito más de tiempo. Si están en un lugar que es caliente, pues va a gastar menos días, va a ser 1, 2, 3 días posiblemente, pero si están en un lugar frío les puede tomar un poquito más de tiempo. La idea es que aproximadamente cada 2 o 3 días ustedes abran la tapa, dejen que liberar un poquito del gas que se va a formar, que es normal, es natural porque se está fermentando el repollo, liberan el gas, vuelven y tapan. Y así durante 1 o 2 semanas pueden ir probando qué tan ácido les está quedando, y dependiendo de eso, ya cuando tomen la decisión que hasta ahí les gusta la acidez, van a retirar las hojas. Lo que les dije, puede que se les dañe de pronto un poquito y vean que haya alguna que esté con moho, que esté dañada, pero simplemente van a retirar esas hojas y listo. Las van a llevar al refrigerador y esto les puede durar 2 meses sin ningún problema. Esta que tengo acá, lo que les dije, la hice hace aproximadamente unos 20 días y miren cómo está. Y esto simplemente lo utilizan ustedes. Se pueden tomar el líquido, pueden tomar un poquito, una cucharadita de este líquido, unas 3, 4 veces a la semana, para que ustedes puedan de pronto aportar esos probióticos en su alimentación. Pero la manera que a mí me gusta incluirlo es utilizando esto para los toppings de cualquier comida que vaya a hacer, una ensalada, unos huevos, en cualquier preparación. Entonces, y ahora vamos a estar hablando de los germinados. Los germinados es el proceso por el cual una semilla se convierte en una planta adulta. Este proceso en el cual comienza a salirle esta raicita a la semilla es el proceso de germinar, pero nutricionalmente es mucho más rica la planta, ese alimento tiene mucho más valor nutricional y se va a absorber de una manera muchísimo mejor versus la versión adulta de esa misma planta. Por ejemplo, los germinados de brócoli tienen muchísimo más calcio, muchísimo más vitamina C comparado con un brócoli entero. Entonces es importante saber esto para poder incluir dentro de nuestra alimentación habitual, la de nuestros chiquitos, este tipo de preparaciones y de alimentos germinados para garantizar un óptimo aporte de nutrientes o un mayor aporte de nutrientes que la otra versión, sin excluirlos de la alimentación, pero haciendo una mezcla entre germinados y la planta adulta. Es mucho más biodisponible, es decir, que se absorbe de una mejor manera, no solamente tiene más cantidad, sino que también nuestro cuerpo la absorbe muchísimo mejor. También para las personas que son intolerantes, por ejemplo, al brócoli, pueden consumir los germinados y no les va a generar nada molestia o mínima molestia el germinado del brócoli versus la planta como tal. Se pueden germinar desde cereales, semillas, leguminosas y nueces. Lo más común es el germinado de leguminosas y es supremamente sencillo. Yo ahorita te voy a explicar cómo se puede hacer. Acá simplemente te quiero mostrar el proceso por el cual se hace la germinación. La primera parte es la semillita como tal, este es el caso del frijol, hasta el momento en donde comienza a salirle esa raicita, ahí se conoce como el germinado. Pero ya cuando le empieza a salir el tallo con la hojita,
a eso ya se le conoce como un brote y ya no tiene las mismas propiedades de nutrientes que los germinados. Es supremamente sencillo de hacer en casa, dependiendo del alimento, va a tomar menos días o más días, desde 3 a 4 días hasta 10 días en germinar, dependiendo del alimento. Y se pueden consumir en crudo o cocinado y vas a absorber los mismos nutrientes. En el caso del proceso de germinación, te voy a dar el ejemplo con lentejas, que es uno de los procesos más rápidos y bonitos y que se puede hacer con los niños, que a ellos les encanta. Voy a estar enseñándoles las lentejas. Es un alimento súper fácil de germinar. En cuestión de 2-3 días ya van ustedes a notar la raíz. Y además lo que más me gusta es que es súper versátil las diferentes presentaciones que podemos utilizar para las lentejas germinadas. Entonces lo único que vamos a necesitar son las lentejas, un recipiente en donde vayamos a ponerlas para remojar. El remojo inicial van a ser de mínimo 12 horas. Ideal que sean entre 18 y 24 horas. Entonces yo lo que voy a hacer acá es poner media taza de lentejas crudas y simplemente les voy a poner el agua para dejarlas en remojo. Y ya está, no tienen que recambiar esta agua, no tienen que hacer absolutamente nada más, tienen simplemente que dejarlas a temperatura ambiente mínimo 12 horas. Yo las dejo la noche anterior y al día siguiente comienzo con el proceso. Una vez ha transcurrido ese tiempo, así es como ustedes van a ver sus lentejas. Van a pasar de verse unas lentejas chiquiticas a unas lentejas que ya están hidratadas. Como se dan cuenta, ya están muchísimo más grandes. El agua ya tiene un poquito de color. Aquí hay muchos antinutrientes. Entonces, por eso es que lo que vamos a hacer es eliminar esta agua. Y lo que voy a hacer es utilizar un colador de esta forma. A mí me gusta mucho utilizar este. Venden unos aparatos, unos kits que son para germinar, pero a mí me parece que este colador está perfecto porque tiene una base lo suficientemente grande y amplia para que pueda respirar muy bien. Cuando utilizamos los que son redondos, chiquitos, se queda mucho alimento encima, o sea, se crea una capa muy gruesa y eso hace que haya mucha humedad en la mitad y se puede llegar a dañar los germinados, los alimentos. Entonces a mí me gusta dejarla así y no llenarla mucho, prefiero hacer varias tandas. Así como se dieron cuenta, tengo ya unas que se están germinando, ya están en el día 3 y acá acabo de tener estas que van para el día 2 y las que les acabo de mostrar están en el día 1. Entonces a mí me gusta estar como rotándolas de esa manera y prefiero hacer cantidades pequeñas para evitar que se dañen. Entonces, bueno, vamos a utilizar un colador y lo que voy a hacer es eliminar esta agua. Lo voy a hacer aquí al lado. Y listo, ustedes van a eliminar el agua y ahora lo que van a hacer es que con un agua que está completamente nueva, limpia, van a pasarla por todas las lentejas, van a jugar y asegurarse que quede completamente limpias y las van a dejar escurriendo. Lo pueden hacer en un recipiente así como lo acabo de poner yo, o otra cosa que hago es ponerlo sobre lavaplatos, como esto tiene como bueno, unos palitos para estirar, lo pueden adaptar al lavaplatos para que escurra ahí y simplemente van a asegurarse que quede completamente plana la capa de lentejas. Y después, más o menos 2-3 veces en el día, yo lo que hago es con un agua limpia nuevamente, les hago así. Las juego, las dejo hidrataditas y una vez quedan lavadas y otra vez quedan con buena hidratación, me aseguro que quede una capa completamente plana. Dependiendo de la temperatura del lugar en el que ustedes estén, del clima, si está muy caliente, ustedes van a tener que hidratar esto más seguido porque se van a empezar a secar y una vez se secan, pues ya no, el proceso de germinación ya no va a ser el mismo. Siempre busquen que se encuentren hidratadas, que ustedes al acercarse vean que está mojada la lenteja o el alimento que estén germinando, y si ven que les hace falta y que tienen que hacerlo otra vez más y que tiene que ser 4 o 5 veces, no importa, lo que siempre buscamos es que estén lo más mojaditas posibles, pero que estén respirando y estarles recambiando el agua de esta manera. Aquí les estoy mostrando cómo se ven las lentejas 24 horas después de estarlas germinando. 2 días después se van a ver de esta manera. Ya las podrían consumir, las pueden comer en crudo, sobre una ensalada, unos huevos, o las pueden cocinar para hacer las lentejas con un sofrito, en una sopa, como ustedes las quieran utilizar. Así se verían a los 4 días. Ya empezamos a ver que esa raicita ya empieza a ser mucho más grande, ya le empiezan a salir pequeñas hojitas, ya empieza a hacer brote, ya no estamos en germinado, sino ya estamos en un brote. Y las pueden también poner en el horno tostador con un poquitico de aceite de aguacate, de olivas, el que tengan a la mano,
y las van a rostizar para que queden crunchies y las van a utilizar también como topping encima de una sopa, de una ensalada, en un pan, como ustedes las quieran utilizar para aportar ese toque crocante o comerlas así solas. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que con toda la información que te he dado de microbiota, de germinados y de fermentados, si tú comenzaras a aplicar ese conocimiento de comenzar a alimentarte pensando en tu microbiota, comenzar a utilizar los alimentos a favor, como los fermentados, para garantizar esa microbiota lo más robusta posible, para garantizar ese porcentaje del 85 y disminuir ese porcentaje de bacterias malas? Si comienzas a pensar en todos los alimentos que llevas a tu boca, en esa información que quieres que tu cuerpo empiece a tener, si tú comienzas a hacer eso, ¿tú crees que comienzas a notar cambios positivos al nivel de salud? ¿Que comienzas a corregir esos problemas que estás teniendo que te preocupan? Como por ejemplo esa distensión abdominal, ese reflujo, comienza a mejorar también tu sistema de defensa. ¿Tú crees que eso puede pasar? Estoy segura que por lo menos a una de las preguntas que acabo de decir dijiste que sí. Para mí es completamente imposible en menos de una hora transmitirte toda la información que tengo sobre microbiota intestinal. Es un tema que es muy grande, es extenso y si realmente tú quieres arreglar y corregir tu microbiota intestinal, nos tomaría mucho más tiempo que una hora. Porque para corregir tu microbiota intestinal, como te diste cuenta, hay muchos factores que toca tener en cuenta, no solamente externos, sino también internos con lo que nosotros estamos comiendo. Y se dice que para que tu microbiota intestinal se mejore y se encuentre un poco más saludable a lo que estaba en el inicio, debes tener por lo menos 30 días de una alimentación que sea en pro de esa microbiota intestinal, eliminando alimentos que le generan daño, eliminando alimentos que generan intolerancia, que lesionan la mucosa intestinal y garantizando un aporte de diferentes tipos de fibras, pero no de todas las fibras, porque al principio se hace un proceso de corrección de esa microbiota. Se hace una dieta que es exclusiva de eliminación de ciertos alimentos y se empiezan a incorporar poco a poco para que cuando llegues a ese mes estés completamente seguro que ya tu microbiota está sana y está lista para construir esa microbiota robusta que estamos buscando para que pueda trabajar a favor de nosotros. Así que por esa misma razón es que yo decidí lanzar un reto de 4 semanas para recuperar tu microbiota intestinal. En este reto, yo no solamente te voy a compartir muchísima más información de valor sobre la microbiota, sobre sus funciones, sobre los diferentes alimentos que le pueden hacer daño, sobre cómo tratar esos síntomas que estás de pronto teniendo, cómo empezar a identificar esos alimentos que te pueden llegar a hacer daño, contenido teórico de valor, sino que adicional a eso es un reto de 4 semanas en donde yo ya planifiqué esa alimentación, cómo debe ser esas primeras semanas de eliminación de esos alimentos que le pueden hacer daño a la microbiota, que la pueden lesionar, que la pueden dañar y cómo comenzar a incorporarlos poco a poco. Durante cada semana en este reto tú vas a tener acceso a los videos semanales de contenido y vas a obtener acceso al recetario que viene planificado con desayuno, almuerzo y cena para cada día de la semana, de los 7 días de la semana y con todas las recetas paso a paso, con lista de ingredientes y tips de sustitución para cada una de esas comidas de cada una de las 4 semanas. Así que si te das cuenta, no vas a tener ni siquiera que pensar en qué comer y yo ya planifiqué por ti todo ese proceso de adaptación que te acabo de mencionar de esa microbiota para empezar desde una dieta un poquito restrictiva porque vamos a corregir microbiota hasta ir haciendo reintroducción de alimentos para que al final de los 30 días tú tengas una microbiota saludable, pero que a partir de allí puedas seguir trabajando para mejorarla y para tenerla de la mejor manera posible. Puedes incluir a todos los miembros de la familia en este reto. Los niños también pueden comer de esta misma manera. Esto no es un reto para pérdida de peso. Acá no se está haciendo una alimentación que sea para garantizar X cantidad de peso que se pierde. Sin embargo, este reto ya lo he hecho anteriormente y los participantes han notado una disminución en el peso y en sus medidas corporales porque primero, al tener una microbiota que ahora está más saludable, que ya no están consumiendo alimentos que les generan distensión, pues va a haber una disminución en el perímetro abdominal, evidentemente, lo que se va a ver en el espejo, lo que se va a ver en la ropa también que les queda más suelta a nivel de cintura, de cadera.
sino que también al mejorar sus hábitos alimenticios comienzan a notar también una disminución en el peso. Eso es un efecto secundario que puede venir con el reto, pero quiero dejar muy en claro que ese no es el objetivo de este reto. Este reto lo que se busca es que tú aprendas sobre microbiota y que puedas aplicar este estilo de alimentación de reestructurar para recuperar tu microbiota en estos 30 días, que es el tiempo mínimo con el cual tú puedes realmente garantizar una microbiota que se empiece a curar. Vas a tener acceso a todos estos videos. Adicional, después debajo de cada video, en la parte de abajo, vas a poder tener el espacio para hacer preguntas. Si tienes dudas de alguna cosa del video que se habló o algo que te está pasando a ti, tú puedes dejar ahí tu comentario y yo lo voy a responder con la intención de que los otros participantes del reto también puedan leerlo si de pronto ellos tienen la misma duda y queda ya la respuesta ahí. Te invito a que si lo vas a tomar, te puedas meter ahí en esa sección y puedas revisar siempre antes de hacer tu pregunta, porque de pronto ya alguien la tuvo y ya está ahí tu respuesta y no tienes que esperar hasta que yo la vuelva a hacer. Sin embargo, si quieres contactarme de manera interna, también me puedes escribir a mi correo electrónico, me puedes contactar por mis redes sociales. También hay una lista de compras para cada una de las semanas. De esta manera vas a poder anticiparte en tus compras, vas a poder revisar qué tienes en tu casa, qué tienes disponible y qué te hace falta para comprarlo. De esta manera no solamente vas a ahorrar dinero, sino que también vas a asegurar que puedes cumplir al pie de la letra este reto, toda la planificación que yo ya hice para ti, y así garantizas que vas a recuperar tu microbiota intestinal. Te puedes organizar en las comidas y si te animas puedes hacer incluso una planificación y organización tipo meal prep o batch cooking. También vas a tener en esta nueva versión del reto, hay algo nuevo y es que hay un profesor de yoga con más de 10 años de experiencia, él es personal trainer también, que nos va a estar acompañando para estar haciendo una clase semanal de yoga y de meditación. Estas son clases que ya están pregrabadas, pero que se van a estar desbloqueando cada semana. Es alrededor de 40 a 45 minutos y ya te habrás dado cuenta y ya te he contado que para llegar a tener una microbiota intestinal no solamente hace falta los alimentos, también necesitamos conectar con nuestro cuerpo, nuestra mente y también hacer actividad física. Así que estas clases van a estar perfectas para poder integrar todo el conocimiento, la parte de alimentación y cerramos con broche de oro con esta parte de meditación y de yoga. También vas a contar con plantilla de seguimiento para que puedas tener una evolución mucho más objetiva, donde vas a poder anotar todos tus cambios, cómo te sientes. Vas a tener también un calendario de contenidos para que te anticipes y sepas qué viene cada semana en cuanto a las clases teóricas. Y finalmente vamos a contar con un grupo privado de Facebook donde van a estar únicamente las personas del reto para que de esta manera puedas encontrar otras personas que están pasando exactamente por lo mismo que tú, donde van a encontrar apoyo, van a crear comunidad, se van a compartir ideas, van a compartir sus platos y este va a ser un espacio en donde solamente vamos a estar las personas del reto y yo acompañándolos. Como te das cuenta, es un reto que es supremamente completo, que está enfocado realmente en tu salud, en recuperar tu intestino y recuperar tu salud directamente desde tu intestino. Y es que este cambio es un cambio que va a ser de por vida. Y no lo digo yo únicamente. Lo dicen también participantes que ya han hecho este reto, que han notado una gran diferencia. Comenzaron a identificar qué fueron los alimentos que les comenzaron a hacer daño, a tomar mejores decisiones y definitivamente a recuperar su microbiota. Se sienten totalmente acompañados en este proceso porque lo van a estar. Cualquier duda que tú tengas, como te digo, la puedes hacer debajo del video, me puedes contactar, puedes compartir con otros participantes que estén haciendo el reto también. A través de estos mensajes te puedes sentir también en contacto y en compañía con ellos. Yo ya planifico por ti todos los menús, no tienes que pensar ni siquiera en qué comer, qué cocinar el día de hoy, porque todo eso yo ya me encargué de hacerlo. No solamente para que sepa rico, para que sea fácil y rápido, sino también pensando en tu salud y en tu microbiota intestinal. Y como realmente mi objetivo es que tú aprendas y puedas aplicar toda esta información para el resto de tu vida y generes ese hábito saludable, no solo para ti, sino para toda tu familia y seas ejemplo para tus hijos, he incluido los siguientes bonus que te van a ayudar muchísimo más a complementar toda esta información y aplicarla de manera fácil. El primer bonus que incluye es una guía de salud gastrointestinal con un recetario de alimentos fermentados para que tú hagas en casa, como por ejemplo es el kimchi, el kefir y muchas otras recetas que vas a poder incluir en tu día a día. También vas a tener una lista de alimentos probióticos y prebióticos, ya sabes la importancia de incluirlos, y una lista de alimentos que contienen gluten y los que no. Esto también te va a ayudar para elegir qué alimentos puedes incluir según tus sensibilidades y qué alimentos tienes que evitar. También vas a tener una lista con más de 80 alimentos para que puedas hacer un tracking de todos los alimentos que estás consumiendo, las plantas que estás consumiendo, para
lograr esas 30 plantas semanales necesarias para una microbiota robusta y diversa. Esto es muy importante porque muchas veces llevamos una alimentación monótona y siempre incluimos los mismos vegetales o las mismas plantas. Con este tracking vas a poder saber realmente qué estás consumiendo y también te vas a dar ideas si necesitas agregar más, porque aquí ya te incluyo yo 80 plantas. Y finalmente, una lista de chequeo para que puedas ir rastreando todos los cambios que lograste y los puedas ir manteniendo con el tiempo. Te invito a que hagas esta lista de chequeo por lo menos una vez a la semana o cada 15 días y así te puedas mantener y te apegues a los cambios que has logrado durante todo este reto. Piensa en esto y en este reto como una oportunidad para mejorar tu salud, en una inversión para tu salud y la de tu familia y no en un gasto más. Espero que te hayas animado, que te animes a comprar este reto. Te doy las gracias por haberte quedado hasta aquí, hasta el final, haber escuchado. Espero que apliques lo que aprendiste aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.